Vamos a grabarlo en la máquina. Ya, ok, ya estamos grabando, entonces ahora sí continuamos. Bueno, les decía que vamos a desarrollar el curso de investigación e innovación tecnológica y el primer tema que nos ha tocado esta primera semana es el problema de investigación. Cuando hablamos de problema, a ver, ¿alguien quiere participar? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de problema? A ver, ¿algún Es alumno? una dificultad o un inconveniente que se nos presenta en un determinado momento, ¿no? Claro, sí es, como dice el alumno, es un inconveniente o una dificultad que se nos presenta, ¿no? Ahora, ese problema es de diversa índole, ¿no? Ese problema puede ser un problema que lo ataca a una persona, ¿no? Que es un problema de la sociedad, ¿no? Es un problema dentro de una empresa, es un problema científico, es un problema de conocimiento, ¿no? Entonces, ese problema es de diversa índole. En ese caso, lo que tenemos que referirnos es a problemas que ameritan una investigación, ameritan una solución, pero este tipo de problemas son, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y que tienen todo un procedimiento para poder desarrollar, ¿no?, estos trabajos de investigación. No, vayamos a la siguiente diapositiva. El problema de investigación, que es justamente lo que vamos a analizar en esta clase, ¿no? Definición del problema. Independientemente de su naturaleza, un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces no existe problema, evidentemente, ¿no? Entonces, ya como dijo su compañero, independientemente de la naturaleza, en forma general, un problema es todo aquello que merita ser resuelto, ¿no? Y que es pues una dificultad en algún grado y necesitamos dar una solución, ¿no? Como digo, esa solución puede ser a nivel personal, puede ser a nivel colectivo, ¿no? Puede ser aplicado al país, puede ser aplicado a una empresa, ¿no? Puede ser aplicado a una persona. Veamos ahora qué son los problemas prácticos. Los problemas prácticos son dificultades, anomalías, situaciones negativas o diferencias entre lo que es y lo que debe ser. Estos requieren de una solución, de una acción para su solución, ¿no? Y pueden ser de carácter económico, social, educativo, gerencial, de salud individual o colectivo. En muchos casos, para resolver un problema práctico, se requiere plantear y dar respuesta a problemas de investigación. Por ejemplo, lo que hemos estado viviendo los últimos meses, ¿no? O el último año, el problema de la pandemia, ¿no? Lo primero que pasó cuando estábamos en cuarentena, ¿no? Y el virus eh, del COVID-19 estaba en todo su apogeo en la primera ola, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Todas las entidades médicas, ¿no?, los laboratorios, empezaron a investigar el tema de encontrar una vacuna, ¿no? Y eso es lo que se hizo en tiempo récord. Entonces, muchas empresas, ¿no?, farmacéuticas empezaron a desarrollar e investigar el tema de la vacuna y han sacado vacunas de diferentes versiones, ¿no? La vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna de Australia, etcétera, ¿no? Y son de diferentes marcas, ¿no? Tienen diferente procedimiento, diferente proceso de investigación para poder encontrarla, ¿no? Tienen diferente grado de acierto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se hizo como un proyecto de investigación que tuvo un resultado, ¿no?
El problema era un problema de salud, ¿no? El problema era causado por este virus extraño que nunca había aparecido, que era nuevo, y a todos estaban afectando, ¿no? Era una pandemia a nivel mundial. Entonces, estos problemas prácticos, como dice ahí, ¿no? También se puede decir que son de carácter coyuntural, ¿no? De carácter económico, social, educativo, ¿no? En el tema educativo, por ejemplo, ha habido un gran cambio, ¿no? En este caso, nosotros como instituto hemos pasado de una forma de enseñar, de dar clases presencial a una forma remota, ¿no? Igualmente, ustedes han pasado como alumnos de tener unas clases presenciales y ahora son totalmente remotas, ¿no? Y básicamente debido al tema de salud. Entonces, ese tema de salud ha generado otros problemas, ¿no? Igualmente en la parte productiva, ¿no? Las empresas también han pasado al tema de trabajo remoto para poder seguir, eh, seguir funcionando, ¿no? Entonces, estos son problemas prácticos. Problemas de investigación. Los problemas de investigación son también llamados problemas cognoscitivos o de conocimiento. A diferencia de los problemas prácticos, los problemas de investigación son interrogantes sobre un aspecto no conocido de la realidad. Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce y cuya solución es la propuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante la investigación. Entonces, en el tema de problemas de investigación, son un conocimiento nuevo, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen, por ejemplo, ¿habrá vida después de la vida? Entonces, eso sería un problema a investigar, ¿no? Entonces, habría que hacer toda una metodología y tener una respuesta. Por ejemplo, hasta ahora es un problema que no ha sido resuelto, ¿no? Porque no hay fehacientemente datos que demuestren que sí, que no. Entonces, solucionar un problema de investigación es tener un nuevo conocimiento. Acá tenemos un cuadro, nos indica los problemas de investigación o de conocimiento y los problemas prácticos, ¿no? Una explicación, un cuadro resumen de esos dos tipos de problemas, ¿no? El problema de investigación o de conocimiento busca describir qué, quién, dónde, cuándo, cómo, que buscan explicar por qué, cuáles son las causas, que buscan decir cuáles son los efectos o consecuencias. Es un problema de investigación o de conocimiento. Y los problemas prácticos son sociales, económicos, educativos, de salud, administrativos, etc. Por ejemplo, el problema del desempleo, ¿no? El problema económico que tenemos ahora por el cierre de muchas empresas y básicamente por la pandemia, ¿no? El problema educativo, ¿no? Muchos estudiantes, por ejemplo, en el tema de colegio, ¿no? Han pasado de colegios particulares a colegios públicos y en algunos casos en zonas muy alejadas del país, como no llega el tema de la educación virtual, han tenido que dejar de estudiar, ¿no? Entonces, son problemas coyunturales, son problemas, se podría decir, de la vida cotidiana, ¿no? Prácticos. En cambio, los problemas de investigación son justamente investigar, ¿no? Cuando hablamos de tecnología o de innovación tecnológica, ¿no? Investigar soluciones, ¿no? O problemas con un conocimiento nuevo, ¿no? Que me den como respuesta algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, a ver, hablando de tecnología, ¿alguien podría definir qué cosa es tecnología? A ver, necesito una opinión. ¿Qué es tecnología? A ver, el señor Padilla se encuentra.
Profe, tecnología se puede definir Presente, como profesor. A ver, el señor Padilla, dígame Profesor, para, se refiere para- más que sí, dígame, ¿cuál es para usted el concepto de tecnología? que más que todo, la tecnología abarca más que todo la parte de los procesos, más todas las industrias, como se dice, la maquinaria, los procesos que se llevan a cabo para producir un producto, más que algo de automatizar algo. Esas son mis ideas cuando viene la tecnología. Bueno, claro, tiene razón. Un concepto general de tecnología es básicamente una herramienta hecha por el hombre que soluciona un problema, ¿no? Ahora, esa herramienta no necesariamente tiene que ser pues, innovadora y de última generación. Simplemente el concepto de tecnología es una herramienta hecha por el hombre que soluciona un problema. Entonces, si pensamos en eso, eh, podríamos definir como tecnología, por ejemplo, una herramienta básica como un martillo, ¿no? Un martillo es una herramienta, un instrumento hecho por el hombre y me sirve para solucionar un problema, ¿no? ¿Qué problema? Para clavar un clavo necesito un martillo, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Yo puedo tener, no sé, pues, un sistema de sensores en las calles para determinar la concentración del virus, el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Ahí usaré pues diferentes herramientas, pero al final también la aplicación de la tecnología es crear una herramienta, ¿no? En este caso, si no existe, la voy a crear, voy a hacer una nueva herramienta y que me va a solucionar un problema. Eso es el concepto de tecnología. Bueno, sigamos avanzando. Ahora, condiciones. Debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos, es decir, por medio de una experiencia adquirida a través de nuestros sentidos, algo que se pueda ver, tocar o captar. Un problema como la existencia de la vida después de la muerte, hasta el presente, no ha sido resuelto de forma empírica. La respuesta a la pregunta debe adoptar un nuevo conocimiento. Entonces, cuando yo investigo algo, el resultado debe darme un nuevo conocimiento, ¿no? Con el proceso que yo he hecho de investigación, voy a tener como resultado un nuevo conocimiento, un nuevo saber que no tenía antes. Y ese saber se lo voy a hacer público, ¿no? Para las demás personas, para que también se pueda compartir ese nuevo conocimiento. Estos problemas de investigación pueden referirse al comportamiento de una variable, pueden implicar una relación entre dos o más variables. Se recomienda formularlo de manera interrogativa, o sea, con una pregunta, ya que cuando no se sabe algo, simplemente se pregunta, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un detalle, ¿no? Una de las partes de las cuales debe ser compuesta correctamente cuando se redacte la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, como decimos ya pregunta, se tiene que empezar con una palabra interrogativa, ¿no? En la redacción de la pregunta deben obviarse términos que impliquen juicios de valor. Ejemplo, bueno, malo, mejor, peor, agradable, desagradable, ¿no? Esos términos uno lo tiene que obviar. Entonces, esta forma de redacción del problema de investigación tiene sus características. ¿Qué otras condiciones se debe contemplar? La pregunta no debe originar respuestas como un simple sí o no. Si ocurre eso, quiere decir que tu pregunta está mal planteada, ¿no? Y hay que volver a realizarla. La pregunta de investigación debe ser delimitada, es decir, incluir con precisión el espacio, la población, el tiempo o el periodo al cual se refiere,
cuál se va a hacer el estudio, ¿no? Como se va a ver pues más adelante. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me copio? El señor José Luis Quispe, ¿está vivo? Presente, profe, Quispe. Ya, ok. Cada cierto tiempo voy a hacer alguna pausa para preguntar si me escuchan, porque a veces hay problemas Buenas. en el Zoom. Es entierro, pero mañana ya. Mañana, pero lo de la policía. yo lo A veces hay problemas en el Zoom y me voy del aire, pero no sé, yo sigo hablando y como nadie me responde, pienso que sigo dentro, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer una realimentación. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos redactar adecuadamente una pregunta para mejor dicho, redactar el problema de investigación. Estos cuadritos son importantes, ¿no? Para que nos sea más fácil, poder redactar un problema de investigación y redactar bien la pregunta. Este cuadro se le llama el cuadro AQP. ¿Sí me escucha, no? Sí se Hola. escucha, profe. Ya, ok. Sí se escucha, profe, sí se escucha. Ok. Este cuadro se llama el cuadro AQP. Le ponemos letras para no memorizar tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, la A es de ¿a quién? La Q es ¿para quién? La P es de problema, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer una investigación o un problema de investigación, ¿no? Tengo que formularla con una pregunta. Y en primer lugar, yo cuando voy a investigar sobre algo, como seguramente habrán visto en el video que se dejó para la parte previa a la clase, uno tiene que investigar sobre algo que le gusta. Tiene que investigar sobre algo que a uno le inquieta, ¿no? Que quisiera saber más de ese tema, ¿no? De esa manera te va a ser más fácil, ¿no? Vas a estar interesado. Entonces, no te va a importar porque que te leas un libro, 2 libros y que de repente te olvidaste de comer y tú sigues porque te interesa el tema, ¿no? En cambio, si no es un tema de tu interés, entonces, no vas a hacerlo bien, ¿no? Entonces, lo primero es investigar sobre algo que nos inquieta, que nos gusta, que nos va a ser útil, ¿no? O va a ser, imagínense, ¿no? Por ejemplo, me parece que el año pasado uno de los egresados de electrónica industrial hicieron una silla de ruedas inteligente para una persona discapacitada, ¿no? Pero ese proyecto de investigación lo hicieron porque justamente el papá de uno de los integrantes de ese grupo de estudiantes era una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, eso fue un problema que lo vivían cotidianamente esa persona, entonces por eso se animó a hacer ese proyecto de una silla de ruedas inteligente, ¿no? Inclusive esa silla de ruedas tenía sensores y no solamente era una silla de ruedas común, sino se podía elevar, ¿no? Porque normalmente, como es una silla, como las sillas de ruedas convencionales, eléctricas, ¿no? Están pues en una altura fija. Entonces, ¿qué pasa si esa persona quiere alcanzar pues
un gabinete, un elemento que está alto y evidentemente no puede incorporarse, ¿no? Entonces también colocaron la facilidad de que esa silla se pueda elevar, ¿no? Se elevaba, entonces ya la persona podía coger el objeto que necesitaba, ¿no? Entonces, como le digo, en primer lugar, para investigar sobre algo tiene que ser algo que no conozco, ¿no? Entonces, ya hemos visto que la A, ¿no?, es a quién o a quiénes, ¿no?, vamos a analizar, ¿no? Acá yo debo colocar, ¿no?, en la población, ¿no? O sea, qué cosa, cuál es el lugar que yo voy a hacer mi investigación. Puede ser, por ejemplo, el instituto, puede ser una ciudad, ¿no? Puede ser una empresa, puede ser un hospital, no sé. ¿Cuál va a ser el lugar o la infraestructura donde yo voy a hacer la investigación? Y el contexto, ¿no? Se podría colocar cosas acá, vamos a ponerle una empresa. Empresa TIC. Nos inventamos un nombre. Entonces yo digo ahí, voy a hacer mi trabajo de investigación en la empresa TIC. Ahora, ¿a quién dentro de esa empresa, a qué o quiénes, a quién le voy a investigar sobre un problema que existe? Entonces, supongamos que es a los vendedores. Vendedores. ¿Y qué problema existe con los vendedores dentro de la empresa TIC? Vamos a suponer pues, que el problema sea los pedidos se pierden. Digamos que ese es el problema. Los pedidos que hacen los clientes se pierden. Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Todos están de acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es identificar dónde voy a hacer mi estudio. Puede ser una empresa, puede ser la universidad, puede ser el instituto, puede ser el Ministerio de Defensa, puede ser el Ejército, o puede ser un cuartel en especial, puede ser el cuartel Hoyos. O sea, que tengo que determinar dónde voy a hacer, ¿no? O a quién voy a hacer mi investigación, ¿no? ¿Dónde va a ser esta investigación? Luego tengo que determinar dentro de ese lugar, ¿no?, a quiénes, ¿no?, a quiénes le voy a hacer, no, perdón, acá es a dónde, no sé, a dónde, ¿no? ¿A dónde voy a hacer la investigación? ¿Va a ser una empresa, va a ser una ciudad, va a ser una municipalidad, va a ser un pueblo, un poblado, un país? Puede ser a nivel nacional, también puede ser el país. Después tenemos que colocar, ¿no?, dentro de ese contexto, a quiénes o qué voy a investigar, ¿no? En este caso estábamos diciendo que ¿a dónde va a ser? En una empresa que se llama TIC, ¿no? ¿A quiénes voy a investigar? Voy a investigar a los vendedores, ¿no? ¿Y qué problema tienen los vendedores, ¿no?, que se pierden los pedidos? Entonces, ¿cuál sería la causa de la pérdida de pedidos? ¿No? No pueden ser una o varias causas, ¿no? Se supone que yo voy a analizar, ¿no? Todo eso estoy analizando. ¿Cuál sería la causa de la pérdida de pedidos? Por ejemplo, podría ser ventas manuales, ¿no? O sea que no hay automatización. Llenan en papelitos, en una ficha, en una hojita, ¿no? Se pasan entre ellos y por lo tanto no llegan los pedidos a su destino, no hay una buena información. Entonces las ventas son manuales. ¿Cuáles serían las consecuencias o el efecto de esa pérdida de pedidos? Entonces,
puede ser deserción de clientes. Los clientes se van, hacen un pedido y no les llega el pedido, o sea, pagan y tienen problemas, se pierde, etc., ¿no? Entonces, se van los clientes, ¿no? Las empresas empiezan a quedarse sin clientes. Eso sería más o menos el planteamiento que tengo que analizar de esa manera. Ahora, en ese casillero que dice aporte o solución, ahí yo tengo que, a mi criterio, ¿no?, al criterio técnico de cada uno, cuál sería la solución, ¿no?, para poder solucionar ese problema. Acá hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Cuando yo identifico el problema, tengo que determinar si yo quiero solucionarlo o no. Aunque parezca mentira, en algunos casos no necesariamente queremos solucionar el problema, ¿no? Lo que queremos es, por ejemplo, hacer un estudio, ¿no?, o un diagnóstico. Entonces, en ese caso, nuestra investigación está hecha para diagnosticar o investigar sobre todos los detalles del problema, y después, depende de una segunda etapa, ya se buscará una solución, ¿no? Entonces, hay problemas, o mejor dicho, hay investigaciones que en algún caso solamente son descriptivas, describo el problema, y en otros casos sí doy una solución. Bueno, en ese caso que hemos puesto esos elementos, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? A ver, el señor Tocto Zurita, ¿está presente? Sí, profe, presente. A ver, ¿alguna duda del cuadro que hemos puesto ahí? ¿Se ve bien? ¿Logras ver? Sí, sí, sí. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, entonces, si está claro, dime cuál sería tu propuesta de solución para ese problema. En este caso, profe, para el pedido tendríamos que básicamente lo que más importa aquí creo que es el tema también de la oferta, profe. ¿De qué, perdón? De la oferta también, profe. ¿Oferta? ¿Qué oferta? De la empresa. A ver, explícate, no te entiendo. Usted está hablando del problema, profe, que está donde indica la flecha que dice pedidos se pierden. ¿O me equivoco? Claro, acá dice el problema es que los pedidos se pierden. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que se pierdan? Que las ventas se hacen a mano, en papelitos. No hay sistemas informáticos, nada, no hay automatización. Ya, pero también existen las ventas virtuales, profe. También eso también es una solución a los al tema en el caso siendo específicos por las ventas manuales, si es el problema, entonces las ventas virtuales serían una gran ayuda, ¿no? Una solución más próxima y más adecuada. Y por eso lo mencionaba también el tema de la oferta, profe, el tema de la oferta en el caso de, por ejemplo, por medio virtual, también tiene mucho que ver con este tema para los pedidos. Ya, ok, gracias. A ver, el señor Illescas. ¿Illescas está presente? Presente, profe. Ya, a ver, de acuerdo al cuadro que tenemos ahí, ¿cuál sería una solución para ti?
Bueno, el problema es que los pedidos se pierden, ¿no? Y una solución podría ser mm, profesor, ventas manuales significa Que lo hacen contraentrega, que lo hacen en contraentrega. papel, que lo hacen en papel. Agarran una boleta en papel, todo en papelito. Mm, Bueno, entonces el problema sería una deficiencia en la contabilidad o llevar mal la cuenta de los pedidos entregados o No, claro, está pedidos. bien. Sí. Hay una, que no llevan bien la cuenta, ¿no? ¿Cuál sería Ujú. la solución para que sí lleven Pues, bien la cuenta? contratar a una persona, ¿no? Un contador o una persona especializada en temas que lleve la estadística de cuánto se vende y cuánto se recauda, como un contador podría ser, ¿no? ¿No sería mejor implementar un sistema informático que las ventas sean automáticas? Ah, claro, también podría ser. Sí, esa es la mejor opción. Mm, Creo que algunos utilizan el programa Excel también para calcular sus ventas, contar sus ventas y No, claro. Que la implementación de sistemas informáticos pueden ser básicos como un Excel, o puede ser de repente más complejo, ¿no? Pero la idea es de percibir acá en este ejemplo de que la causa es identificada porque se pierden esos pedidos porque las ventas se hacen manualmente, ¿no? O sea, en hojitas, en papelitos, ¿no? Entonces ahí es fácilmente que se pierda un pedido, se pierda una hojita, se perdió, ¿no? Y en cambio, si se trabaja, o sea, con un Excel, ya tienes pues, una base de datos, tienes una información más perdurable en el tiempo, inclusive se puede compartir. Entonces, ese es el- la solución podría ser, como digo, pues, eh, la eh, implementación. Invertir en tecnología, invertir en medios tecnológicos. Claro. Podría ser eso, ¿no? Implementación de una plataforma de ventas, una plataforma automatizada, virtual, informática. Podría ser eso, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio nada más, ¿no? Pero esa es más o menos la secuencia que debemos seguir. Profe, y ahí también ya entra también algo muy importante que es como le mencionaba, ¿no? El hecho de publicar ofertas para que el cliente se sienta atraído y también tiene que ver el tema de la publicidad. No, claro, pero ¿de qué serviría que yo tenga mucha publicidad, tenga un montón de pedidos y se pierde? Porque sigo vendiendo manualmente. Entonces todo tiene que ser pues, organizado, ¿no? Todo tiene que ser, si tengo publicidad, utilizo las redes sociales para publicidad y todo eso, también debo utilizar Ya, la claro. parte informática para la gestión, ¿no? Para De las repente ventas, despachar los proyectos. Claro, para ya. todo eso. Ya les voy a mostrar una figura. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe.
Ya, bueno, ahí hay un planteamiento de un trabajo de investigación, ¿no? Es una pregunta de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es al revés, ¿no? El cuadro que hemos visto en la primera parte, ¿no? Nos daba los elementos para formular la pregunta. Ahora, de esta pregunta que ya está hecha, quiero retroceder. Esta pregunta de investigación, como su nombre indica, empieza en una pregunta, como debe empezar todas las preguntas de investigación, y dice, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del uso de los juegos electrónicos de violencia en la personalidad de los estudiantes universitarios de pregrado en Huancayo en el año 2019? Y ahí justamente nos está indicando algunos elementos, o mejor dicho, nos está indicando los elementos que debe tener una pregunta de investigación. De cajón, como su nombre indica, es una pregunta de investigación, tiene que comenzar con una palabra interrogativa. ¿Qué, cuáles, cuántos? Todo lo que es interrogativo. Luego viene el tema del alcance. Por eso en el alcance dice cuáles son los efectos. O sea, el alcance es ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Voy a estudiar los efectos. ¿De qué? Del uso de los videojuegos de violencia y cómo estos juegos electrónicos de violencia perturban la personalidad, ¿no? Esa vendría a ser otra variable. Una variable sería el uso, otra variable sería la personalidad. ¿De quiénes? De los estudiantes universitarios de pregrado de Huancayo. Ahí ya estoy viendo la población. La población vendría a ser pues los estudiantes universitarios de pregrado. El espacio vendría a ser ¿a dónde? ¿No? ¿A dónde voy a hacer el estudio? Voy a hacer el estudio en Huancayo, ¿no? Entonces, eso sería el espacio. El espacio, ¿no? El espacio. Y en el año 2019, y esto vendría a ser el tiempo. Entonces, Huancayo sería el espacio. Y el año 2019, el tiempo. Entonces, esos son los elementos que debe tener una pregunta de investigación. Arrancar con la palabra interrogativa. El alcance es cuál va a ser mi estudio, qué va a involucrar mi estudio, identificar las variables, a dónde voy a hacer la investigación, con qué objetos o con qué personas, en este caso la población. Entonces, la población vendría a ser los estudiantes universitarios de pregrado. El espacio es dónde lo voy a hacer. ¿Dónde lo voy a hacer? En Huancayo. ¿De qué tiempo? No, es solamente del año 2019. Esa es una pregunta de investigación redactada. Entonces, como le decía, lo que vamos a hacer ahorita es al revés. Ya tengo la pregunta, quiero regresar a el cuadro que hicimos, que analizamos anteriormente, ¿no? Voy a salir de acá y voy a regresar al Excel.
Ya, ahora necesito que todos participen. Ya, yo tengo la pregunta. La pregunta, quiero retroceder y llenar estos casilleros. Yo lo voy a borrar, por el ejemplo que hicimos. Voy a borrar. Ya dijimos que la A es de a dónde. ¿A dónde o dónde voy a hacer la investigación? A ver quién me dice dónde voy a hacer la investigación de acuerdo a esta pregunta. En, ¿Dónde voy a hacer la investigación? una universidad de Huancayo. Tienes que responderme solamente más preciso. ¿Dónde voy a hacer la investigación? Huancayo. En Huancayo, nada más. Acá pongo Huancayo. Ya. En Huancayo, ¿a quiénes le voy a aplicar la investigación? Estudiantes. Estudiantes. Estudiantes de universitario. Bien. Ahora, ¿cuál sería el problema? Efectos del uso de juegos electrónicos de violencia. ¿Cuál sería el problema? Cambio de personalidad. A ver, piensen bien. O si no, podemos llenar lo demás, ¿no? ¿Cuál sería el efecto y cuál sería la causa? De acuerdo a lo que dice ahí. O sea, todas las palabras que están en la pregunta debemos colocarlas en los casilleros. Por todas las palabras que están en la pregunta, colocarlas en los casilleros. Ya hemos ubicado dónde va Huancayo, ¿no? Huancayo ya lo pusimos. Acá es estudiantes universitarios de pregrado, ¿no? Para copiar todo lo que dice, ¿no? Pregrado. Ya. Nos faltan las otras palabras, tenemos que colocarlas en los casilleros. Ah, ya, profe, entonces el problema sería simplemente la personalidad nada más, pues, así. No digo, pero todavía el problema pongámoslo después. Porque las Ahora, causas serían los efectos. llenemos las causas y el efecto. ¿Cuáles serían las causas y cuál sería el efecto? El causa fue uso de juegos electrónicos. No, profe, el problema de plano sería los juegos electrónicos. Cambio de personalidad. Juegos electrónicos de violencia, profesor. Los juegos electrónicos de violencia. A ver, ¿qué dicen los demás? Participen. Yo opino que una causa del cambio en la personalidad es el uso de juegos electrónicos de violencia. Claro, pero ojo, todas las palabras ahí tengo que poner en los casilleros. O sea, ya ubiqué estudiantes universitarios de pregrado, ¿no? Eso ya está ubicado. Huancayo ya está ubicado. Es decir, en causas yo pondría uso de juegos electrónicos de violencia. A ver. ¿Qué dicen los demás? Y en efecto pondría cambio de personalidad de los estudiantes. A ver, vamos a poner lo que dice el compañero. Cambio. El problema sería, profe, una personalidad, una mala personalidad o personalidad agresiva. Personalidad afectada, vamos a O sea, un juego, profesor. Un trastorno de personalidad, profesor. Ahí está, mejor. Trastorno de personalidad. Claro. Trastorno de personalidad. Eso sería el efecto.
¿Cuál sería la causa? El uso de los juegos electrónicos de violencia. Y el problema. ¿Cuál sería la causa y el problema? Nos falta eso. A ver, comentarios. Profe, yo creo que el trastorno de personalidad sería más bien el problema y en efecto sería... En efecto, ¿qué sería, perdón? Y en efecto podría ser, profe, por ejemplo, violenta o agresiva. Claro, el problema sería el trastorno de la personalidad. Ajá. La causa sería el uso de videojuegos. Ajá, y en efecto lo que ocasiona eso, o sea, que por ejemplo una persona tenga una personalidad, no sé, un comportamiento agresivo o violento. Claro. Efecto, personalidad violenta, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿se va a solucionar o no se va a solucionar? Este es un trabajo de investigación para darle solución. Sí, profe. Pero en el texto, ¿qué dice? El texto dice, ¿qué solución le dan? ¿Dices solucionar algo? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que No, solamente pide averiguar cuáles son los efectos, o sea, tratando de ser más específico. claro, entonces no hay solución. No hay solución, solo estudio. Eso sería en ese caso. No hay solución, sino estudio nada más. Pero en el caso, por ejemplo, de que ustedes cuando ya egresen y hagan su trabajo de investigación para su titulación, en ese caso, todos sus trabajos son prácticos, ¿no? Tienen que hacer un proyecto. Y en ese proyecto es mucho más fácil identificar los elementos porque es más técnico, ¿no? Por ejemplo, como le decía, el tema de
de la silla de ruedas inteligente que hicieron el año pasado, ¿no? A ver si hacemos ese ejercicio de la silla de ruedas. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿La clase ahorita va a durar hasta las 7:10? Perdón, no te escuché. La clase de ahorita va a durar hasta las 7:10. Lo que pasa es que quería pedir unos minutos, profe, tengo que alistarme para salir a trabajar, profe. Ya, ok, entonces pasamos risa ahorita y continuamos unos minutos más. A ver. A ver, ya, a ver, voy a tomar lista. Alca Cusi. Coveñas Flores. Presente, profe. De la Cruz Rosales. De la Cruz. Alto. Gómez Salvador. Alto. Culca Bautista. Culca. Lizardo Isla. Melgarejo Suárez. Ortiz Quispe. Quispe, presente, profe. Ortiz Quispe. Jesús Miguel. No, profe, yo soy Quispe, profe. Ya. Padilla Policarpo. Presente, profe. Presente, Padilla. Ya. Quispe, presente. Rojas Valverde. Saldaña Neira. Tasaico. Tocto. Sí, presente. Presente, profe, doctor Zurita. Vilcayauri. Presente, profesor Villauri. Ya. Illescas. Presente, profe. Y acá me han mandado algunos WhatsApp. Quispe. Vilcayauri. Quispe, presente, profe, leí. Sí, sí. Okay. Ya, ok, entonces según el horario, tenemos nosotros hasta las 6:30 síncrona y después ustedes tienen asíncrona para resolver las actividades. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio más y ya los dejo para que ustedes puedan seguir trabajando. A ver, como ejercicio vamos a borrar esto nuevamente. Vamos a borrar nuevamente. Y vamos a poner un detalle más. Vamos a poner una fórmula. En esa fórmula va a decir lo siguiente.
¿qué significa esa fórmula? ¿No? Esa fórmula vamos a ponerle en pregunta, ¿no? Entonces, palabra interactiva. ¿Ya qué significa esa fórmula? Esa fórmula nos indica cómo vamos a redactar nuestra pregunta de investigación. Como es pregunta, siempre va a estar pues entre signo e interrogación. Primero, se van a comenzar siempre con una palabra interrogativa. ¿Cuál es qué? ¿No? Palabra interrogativa. Luego de eso va a venir la P. ¿Cuál es la P? Es el problema. Ya sabemos que P es el problema. Va a estar P. Después de P viene I. Y después tenemos que elegir, para acompañar el problema, elegimos entre la causa, el efecto o consecuencia, o el aporte o solución, ¿no? Está. A es del aporte o solución. Después dice en Q. Q, ¿qué cosa es? Q es para quién, ¿no? Y de A es el lugar, ¿no? ¿A dónde? Entonces, esta es más o menos la fórmula que tenemos que tener en cuenta para poder hacer bien nuestro problema de investigación. A ver, como ejercicio hagamos lo que le dije, el proyecto del año pasado de la silla de ruedas inteligente, ¿no? A ver, si nosotros nos ubicamos ese proyecto, ¿para qué ámbito sería? O sea, ¿dónde voy a hacer esa investigación o ese proyecto? En el instituto, A ver, ¿quién me responde? en el instituto, En profe. un lugar donde hay personas discapacitadas. No, pero ¿a dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿En Lima? Ah, ¿En el Perú? en Lima, profe. En Tendrían que Lima. elegirse un lugar, puede ser Lima normal. Podría ser en el Perú, ¿no? Porque va a ser una herramienta o Claro. un artefacto que se lo pongo a la venta y cualquier peruano me lo puede comprar, o puede ser a nivel mundial también, ¿no? Ya, ¿para quién? ¿A quién de los peruanos, para quién le voy a darle esa silla de ruedas inteligente? ¿Para quién? Las personas discapacitadas. Ajá. Así es. Ahora, ¿cuál sería el problema? ¿Se trata de qué, profe? ¿De ventas de sillas de ruedas o de fabricación? ¿A qué se está refiriendo específicamente? No, lo que nos estamos refiriendo es a la construcción de una silla de ruedas inteligente. Ya, entonces el problema sería cómo fabricarlo, pues, o en qué cantidad, según estudios, según la demanda que pueda haber de ese artículo. Claro, pero ¿cuál sería el problema? Es saber la necesidad, profe, en cuánta cantidad necesitan más o menos, o cuánto se requiere, o si hay bastante, un porcentaje más o menos de cuántas personas se encontrarían con esa discapacidad y que puedan utilizar una silla de ruedas. No, claro, esos son los detalles, ¿no? Esos son los objetivos, la investigación previa, todo eso, ¿no? Pero acá, ¿cuál sería el problema? La discapacidad, entonces, profe, sí, sí. La discapacidad, y entonces, ¿para quién sería?
las personas discapacitadas. ¿Mm? Si nos ponemos del lado del fabricante, profe, y con una intención de venta, creo que no sería más que no sería un problema, sino si es para donación o una fabricar así para donárselo gratis, ahí sí, quizás se vería. No, claro, pero en este caso necesitamos poner un problema para dar una solución, y mi solución va a ser justamente la implementación de una silla de ruedas, ¿no? Entonces yo podría poner acá ya solución o acuerdo, ¿no? Implementación de una silla de ruedas inteligente. Ya, esa silla de ruedas inteligente se supone que es solución al problema. Ahora, de repente puedo ver mejor el problema. ¿Qué problema hay que yo con la implementación de una silla de ruedas inteligente soluciono? ¿Cuál sería el problema? Allá, profe, sillas, no sé, sillas de rueda ineficientes o con dificultad para ser manejadas. No, podría ser sillas de ruedas tradicionales. Claro, eso es. Pero ojo que ese problema tiene que tener causas y tiene que tener efectos, ¿no? Entonces, la cosa es ir llenando, y conforme vas llenando te vas dando cuenta y puedes borrar o puedes colocar a otro lado, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo el ejercicio de ir llenando. Si nos damos cuenta que no corresponde, ya lo pasamos a otro lado. Por ahí me decían que el problema era la discapacidad. Entonces, de repente, si no me cuadra, lo pongo acá, ¿no? Pero si la discapacidad es el problema, ¿para quiénes es dónde va a ser la investigación? Entonces, todo eso tengo que ir cuadrando. Ya, supongamos que el problema es silla de ruedas tradicionales. ¿Cuál es la causa de ese problema? Sus limitaciones de uso. ¿Cómo? Falta de innovación. Claro, Sus puede ser limitaciones. falta de innovación. ¿Cuál sería el efecto? Sí es ineficientes o muy dificultoso. Claro, por falta de innovación tengo sillas de ruedas tradicionales, mecánicas, vamos a poner, sillas de ruedas mecánicas. O sea, en primer lugar necesito que alguien o el mismo discapacitado se mueva, ¿no? O alguien necesita de alguien que lo lleve, ¿no? Sillas de ruedas mecánicas, falta de innovación, ¿cuál sería el efecto? Mayor confort, profesor, más confort con los Mejor discapacitados, calidad de vida. calidad de vida. Ajá. Ahí está. Mejor calidad de vida. Entonces, cuando ya lleno mi cuadrito, ¿sí? Cuando lleno mi cuadrito, ¿no? Entonces ahora sí puedo empezar Profe, a pero formular. mejor calidad de vida, o sea, las sillas tradicionales, no, el efecto de falta de innovación no sería mejor calidad de vida, sería todo lo contrario. No. O sea, acá estamos diciendo que por falta de innovación tenemos sillas de ruedas mecánicas. Ah, no, claro, tienes razón. El efecto sería mala calidad de vida. Tienes razón.
mala calidad. Si tienes una silla de ruedas mecánica, ¿no? O sea, no te ayuda mucho, tener una mala calidad de vida, ¿no? Entonces ya con todos esos elementos llenados, ¿no? Vamos a tratar de armar nuestra pregunta de investigación. Según la fórmula dice que tengo que empezar por una palabra interrogativa, ¿no? Después de eso coloco el problema. Con mi problema es la silla de ruedas mecánicas, tengo que poner ahí. Después coloco y coloco uno de estos tres. Puede ser la causa, puede ser la consecuencia, o puede ser el aporte o la solución. En Q, en Q es aquí. Y en DA es que es el lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo podría redactar? A ver. Vamos a redactar acá. Ya, primero me dice que ponga el problema. Sí, voy a colocar, ¿no? Estoy colocando según lo que me dice la fórmula y después yo lo voy a poner. Y acá me dice que ponga el problema. Silla de ruedas mecánicas. Silla de ruedas mecánicas. Y debo elegir si voy a colocar acá la causa, el efecto o consecuencia, o el aporte o la solución. Como ya le coloqué silla de ruedas mecánicas, creo que no le pongo implementación de una silla de ruedas inteligente, ¿no? O eléctrica, podría ser silla de ruedas eléctrica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le pongo causa, pongo la solución o pongo la consecuencia? ¿Cuál sería más recomendable? A ver qué dicen. Causas. Falta de innovación. A ver, le pongo falta de innovación. Bien. En este es un borrador, ¿no es cierto? Este es un borrador. Tenemos que ir tanteando, ¿no? Cómo queda mejor, ¿no? Hemos puesto silla de ruedas y falta de innovación en las personas con discapacidad del Perú. Eso definitivamente no cuadra bien, ¿no? Entonces hay que cambiar. Lo que sí tiene que quedar es en las personas con discapacidad del Perú, ¿no? ¿Cuál podría ser? A ver si le pongo así.
Algo así podría ser. Cómo las sillas de ruedas mecánicas afectan la calidad de vida de las personas con discapacidad en el Perú. Es un borrador. La idea es que yo tenga una estructura para poder redactar bien mi pregunta de investigación, ¿no? Y pueda dar una solución, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Podría quedar así o no? Hola, ¿me copian? Sí, profe, sí Ahora, queda bien. ya ok, mantengámoslo como borrador, pero más o menos lo que se ha tratado de explicar ahora es cuál sería el proceso de empezar a plantear una pregunta de investigación, ¿no? Eso poco a poco lo vamos a ir revisando. Ya la próxima clase ya vemos otros elementos más de un trabajo de investigación. ¿Alguna pregunta hacia acá? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no? ¿Hay delegado? ¿Tienen delegado ya? Presente, profesor, todavía. Ya, ok. Entonces, por favor,